De mendigo a millonario. La historia inspiradora de un hombre negro. Nadie imaginó que un hombre sin nada, un simple mendigo en las calles grises de Madrid, lograría cambiar su destino de forma tan brutal que hoy millones lo aclaman como un símbolo de poder y éxito. Pero esta historia no es un cuento cualquiera. Desde un callejón oscuro, donde las sombras parecían devorar su alma, hasta un rascacielos que roza el cielo, la transformación de Harrison estuvo marcada por sucesos tan extraños que parecen obra del destino o de una película de suspenso. Cómo alguien, invisible para todos, atraer la suerte y romper cadenas que parecían imborrables. ¿Qué secreto ocultaba ese hombre que la gente evitaba a toda costa, mientras su sonrisa rara y febril brillaba en medio de la basura y el olvido? Las coincidencias, o mejor dicho, las señales, comenzaron con una noche infructuosa en un bar perdido en el barrio. Harrison, con las manos temblorosas por el frío y el miedo, notó una presencia que nadie más veía. Rosa Silva, una mujer de mirada cansada y corazón roto, bebía para olvidar un infierno que solo ella conocía. Carismática y herida, ella era un enigma envuelto en nostalgia. Y ese encuentro no fue casual. Lo que pasó aquella noche fue la chispa que incendiaría vidas. Un giro tan inesperado que ni los más escépticos pudieron apartar la mirada. Ni los murmullos entre los parroquianos, ni el retumbar de la música lograban tapar la explosión silenciosa entre ellos. Un magnetismo extraño pero poderoso. Harrison, con su sonrisa que parecía esconder tormentas, hizo que Rosa olvidara, aunque sea por unos momentos, sus pesadillas. Ella, con lágrimas atrapadas en la garganta y el alma al borde del colapso, encontró una luz en aquella presencia fugaz. Pero la vida no regala treguas. Un diagnóstico que explotó como bomba. Gemelos en camino. El silencio que siguió fue aplastante, casi insoportable. Criarlo sola, desaparecer del mapa, arrancarse de raíces tóxicas, o enfrentar la verdad y al desconocido que quizá era padre. Las balas emocionales atravesaban su pecho. Se llevó a sus hijos al campo, intentando construir un refugio en medio del olvido y la inmensidad verde, aislada del ruido del dolor. Años después, el destino, con su cruel sentido del humor, la llevó de vuelta a la urbe, a un trabajo modesto, limpiando la casa de doña Josefa. La ironía mordía la piel. Harrison, aquel hombre que quemó su presente y prometió futuros, no solo existía, sino que era el hijo de su nueva patrona. El mundo se encogió en un instante. Miradas que se cruzan, corazones ablandados pero explosivos. Pero el pasado, oscuro y voraz, no se rinde sin pelear. Carlos, el hombre cuyos abusos marcaron cada latido de Rosa, descubre el secreto. Los gemelos. Una amenaza que flota como un veneno en el aire. Una sombra que se extiende, feroz y hambrienta. Carlos quiere recuperar el control, apretar sus cadenas rotas, destruir la esperanza que Rosa ha tejido. Harrison se enfrenta a Carlos. Sus cuerpos y palabras colisionan en una pelea que huele a muerte y venganza. Secretos sepultados bajo el silencio emergen con furia, abriendo grietas que amenazan con derrumbarlos a todos. En medio de la tormenta, Rosa descubre que está embarazada otra vez. Otra vida que nace atada a las sombras de un pasado insistente. Amor renacido o condena perpetua. La batalla apenas empieza. Entre lágrimas, golpes y susurros, Rosa debe decidir qué camino tomará para proteger y amar. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos
Suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Harrison se quedó paralizado. El aire entre él y Carlos se electrificó. Las palabras de Rosa aún resonaban en su mente, mezcladas con la noticia de que estaba esperando otro hijo. ¿Cómo iba a protegerla de este monstruo? La tensión en la habitación se volvió insoportable. Justo cuando iba a pronunciar un desafío, una explosión tremenda se escuchó fuera del edificio. El suelo vibró, y el eco del caos llenó el aire. Las ventanas temblaron y esporádicamente el sonido del cristal rompiéndose cortó la atmósfera cargada. El rostro de Carlos se tornó de ira a incertidumbre. Sus instintos de supervivencia despertaron. Harrison, confundido pero decidido, se giró hacia Rosa, su mirada clamando ayuda y entendimiento. Pero lo que vio le heló la sangre. Un destello de terror cruzó el rostro de ella y luego un rugido que sonó como un grito. Justo entonces, la puerta principal se abrió. De golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió en la sala, como si hubieran salido de un pesadilla. Máscaras cubrían sus rostros, y el brillo del acero en sus manos iluminó la penumbra. «¡Todos al suelo!», gritaron, y los instintos de Harrison le dijeron que obedeciera. Rosa cayó de rodillas, coberzándose con las manos la cabeza, y Harrison también se arrodilló. Pero no podía dejar de mirar a Carlos. Algo en su reacción le pareció extraño, como si antes de que el pánico los envolviera, hubiera un destello de reconocimiento entre ellos. Examinó el rostro pálido de Carlos, buscando respuestas en aquel caos. Mientras uno de los hombres se acercó, el terror se hacía palpable. «¿Dónde está el paquete?», exigió, mirándolos a todos con una mirada afilada. Los murmullos entre los hombres armados se intensificaron. «¿Qué paquete?», preguntó uno, frustrado. Carlos, dando un paso atrás, alzó las manos. «No sé de qué hablas», balbuceó, el sudor corriendo por su frente. Pero Harrison notó que los ojos de uno de los hombres se fijaban rápidamente en Rosa, y su corazón latía más rápido. «¡No! ¡Ella no!», gritó en un intento desesperado por protegerla. Pero el hombre armado se lanzó hacia Rosa, y en un acto reflejo, Harrison se interpuso, cubriendo su cuerpo con el suyo. Un disparo resonó, y el estruendo lo sacudió como una sacudida eléctrica. El tiempo pareció detenerse. Harrison podía sentir el calor de la sangre, pero no sabía si era suya o de Carlos. En un giro de locura, se dio cuenta de que Carlos también se había lanzado hacia Rosa, como si quisiera rescatarla. En una milésima de segundo, los tres quedaron enredados en un torbellino de terror. Cuando Harrison abrió los ojos nuevamente, la escena era un caos. Uno de los hombres intentaba arrastrar a Rosa, mientras el otro se enfocaba en Carlos, quien estaba tirado en el suelo, cubriéndose el rostro. Harrison se incorporó con una mezcla de dolor y rabia. ¿Qué estaba ocurriendo? En ese momento, un nuevo giro devastador. Rosa gritó: «Esos son los hombres de mi pasado. Son ellos los que me perseguían». Harrison miró a Rosa, con los ojos desorbitados. Las piezas se encajaban como un rompecabezas de horror. Rosa posó la mirada sobre Harrison.
su corazón latiendo al ritmo de lo que estaba a punto de confesar. Ellos son parte de mi historia. Mi nombre no es Rosa Silva. Soy Valentina Pérez, la hija de un poderoso narcotraficante. Hoy, el pasado ha vuelto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Harrison sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La revelación lo dejó sin aliento. Cada palabra de ella caía como un ladrillo en su pecho. De repente todo lo que conocía sobre ella, sobre ellos, se desvanecía. ¿Cómo podían salir de esto? A medida que la tensión en la habitación aumentaba, Harrison comprendió que no solo luchaban por su vida, sino también por su futuro, en un mundo donde el pasado no podía ser ignorado. La pregunta ahora era, ¿podrían enfrentar una verdad tan devastadora? Harrison sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras explosivas de Rosa, ahora Valentina, resonaban en su mente como un eco incesante. ¿Cómo podía ser posible? La mujer que había visto como un faro de esperanza tenía un pasado tan oscuro y aterrador. El caos en la sala aumentaba. Los hombres armados estaban cada vez más nerviosos. «Cálmate, Valentina. No podemos perder la ayuda ni el control», dijo Harrison, su voz un hilo tembloroso. Ella lo miró, llena de confusión y miedo. Había algo más en sus ojos, un destello de fuego que dejaba entrever el guerrero que había estado oculto. Aquella situación la obligaba a despojarse de las dudas. Un hombre armado gritó más fuerte, exigiendo respuestas. «Dímelo ya. ¿Dónde está el paquete?» Su voz era temible, un trueno que retumbaba en el interior de Harrison. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta trasera del edificio se estalló con una explosión ensordecedora. La ventana de la sala voló en pedazos, arrojando trozos de vidrio por toda la habitación. Todos gritaron. El polvo nubló la visión, y en medio del caos, un grupo diferente de hombres entró, también armados, pero con un aire de propósito. Eran más que unos simples matones. Su presencia se imponía. El nuevo grupo parecía tener su propia agenda. «No se muevan, estamos aquí por Valentina», gritó uno con una voz firme que cortaba la tensión. La habitación se llenó de murmullos confusos y miradas desconcertadas. Harrison no sabía si estar agradecido o aterrorizado. ¿Quiénes eran estos nuevos hombres? El aire se volvió pesado con la incertidumbre y el peligro. Entonces, un nuevo giro. Mientras Valentina trataba de mantenerse en pie, uno de los hombres del nuevo grupo la apuntó con un revólver. «Dame la ubicación de donde escondiste el dinero del contrabando. Sé que lo tienes, Valentina». Los ojos de Harrison se abrieron como platos. ¿Dinero? ¿Contrabando? Eso no era lo que pensaba. Valentina no era solo una víctima, era una parte fundamental de este mundo criminal. En ese instante, el suelo se hundió bajo sus pies. Su corazón latía con fuerza y su mente se llenó de preguntas que parecían destellos. Mientras tanto, el hombre que estaba a cargo del grupo en el que estaba Carlos dejó caer su arma, transformando el rostro de su enemigo de brutal a una expresión de incredulidad. «Tú, no puede ser. El traidor que huyó, lo que hiciste fue inaceptable». Las palabras de Carlos fueron como un rayo. De repente, se reveló que era un antiguo socio de Valentina, pero algo más crudo y oscuro. Harrison se dio cuenta de que el verdadero juego estaba comenzando. «¿Qué significa eso?», Valentina preguntó, su voz resonando con incredulidad. «Carlos, ¿tú? Pero yo pensé que...» Su voz se cortó, subía ya una tormenta en su cabeza.
Carlos, que parecía a punto de romperse, se lanzó hacia Valentina. «No puedes dejar que ellos te atrapen. Eres mi única oportunidad». En ese momento, un temblor fuerte sacudió el piso y todos perdieron el equilibrio, mientras una sombra enorme se cernía sobre ellos. Una camioneta había embestido el edificio, destrozando los muros. Harrison quedó aturdido, aún sintiendo la pesadez de la traición y la lealtad entrelazadas. Valentina, mientras intentaba encontrar su equilibrio, se volvió hacia Harrison. «Necesitamos irnos. Ellos no son quienes dicen ser». Y en esa mirada, Harrison comprendió que había más en juego de lo que jamás había imaginado. La lucha entre su antiguo concepto de ella, el amor que comenzaba a florecer, y esta nueva revelación sobre su pasado lo destrozaba. «¿Y si solo son más mentirosos?», Harrison murmuró, aunque el eco del peligro inminente resonaba en su garganta. Con la escena desmoronándose, una verdad aterradora llenó el aire. Valentina no era solo una víctima, era la clave de un conflicto mayor que amenazaba vidas enteras. Y en ese momento, una decisión debía tomarse. ¿La protegería de sus propios demonios o se convertiría en parte del caos que la rodeaba? Todo estaba en juego. ¿Podrían escapar juntos de la sombra del pasado que lesionaba su presente? La pregunta pesaba en el aire. ¿Qué otras verdades estaban listas para desenterrarse en el caos creciente? Harrison sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras explosivas de Valentina resonaban en su mente como un eco incesante. «Soy Valentina Pérez, la hija de un poderoso narcotraficante». No sabía cómo reaccionar. La mujer a quien había empezado a amar no solo tenía un pasado oscuro, sino que era parte de un universo que él prácticamente desconocía. El caos aumentaba a su alrededor. Los hombres armados discutían. El clima se tornaba hostil e incierto. «No podemos dejarnos atraparnos», gritó Harrison, mientras la desesperación crecía como una tormenta en su pecho. Todo en la habitación parecía un juego de dominó. Cada amenaza podía hacer que todo se desmoronara. Valentina tenía que saber que su pasado la perseguía. Pero, ¿qué parte del pasado? ¿Qué significaba esto para los dos? «Cálmate, no hay tiempo para discutir», Valentina gritó. Sus ojos ardían con la intensidad de una mujer decidida. Pero en ese instante de pánico, un fuerte estampido resonó nuevamente. Era como si un mal presagio hubiera despertado en el aire. Todos se giraron hacia la puerta trasera, ya destrozada por la explosión anterior. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y de repente, un hombre apareció, más alto que los demás, con una mirada que intensificaba el temor en la sala. «Valentina», dijo con voz profunda, como un trueno en un día. «Claro, ha llegado el momento de enfrentarte a tu pasado». Todos se quedaron boquiabiertos. La atmósfera se hizo más pesada, como si miles de secretos ocultos se resbalaran y desbordaran. De pronto, Valentina dio un paso atrás, como si le hubieran dado una bofetada. «¿Mauro? ¿Tú?». Una mezcla de incredulidad y miedo dominaba su rostro. Harrison no entendía. ¿Quién era este Mauro? El hombre que había irrumpido no solo parecía ser alguien clave, sino que también había sacudido la tierra bajo los pies de Valentina. «Tu padre está muerto, y todo lo que creías saber sobre tu familia es una mentira», dijo Mauro, acercándose lentamente. «Tú eres la única que puede ayudarnos a recuperar el control». La confusión llenó la habitación. Harrison sintió un nudo en la garganta. ¿De qué estaba hablando? Las sombras del pasado se movían rápidamente como culebras. Valentina balbuceaba. «¿Qué quieres decir? Yo no tengo nada que ver con eso. Estoy fuera de...». Pero Mauro la interrumpió.
Tu madre ha estado operando a sus espaldas. Creíste que vivías en el exilio, pero la realidad era que estabas entrenándote para esto. Eres más poderosa de lo que crees. No, no puede ser verdad, murmuré mientras un torbellino de emociones la atravesaba. Harrison la miraba. La chispa de lo inesperado brillaba en sus ojos. ¿Estaba Valentina involucrada en algo más grande? ¿Era la hija de un narcotraficante y aún así vivía en un mundo de sombras? ¿Y secretos? De repente, una de las ventanas se rompió por la presión de un disparo que atravesó la habitación, justo al lado de Harrison. Todos gritaron. El caos estalló en una explosión de terror. Mauro tomó a Valentina del brazo y la empujó hacia él. Tú eres la clave. Necesitamos volver al juego, y tú eres la única que puede hacerlo. La piel de Harrison se erizó. El aire estaba tenso y el tiempo parecía pasar a cámara lenta. Valentina miró a Harrison, sus ojos llenos de conflicto. No sé quién soy realmente, dijo, su voz apenas un susurro. Harrison sintió que todo lo que conocía estaba en peligro. No solo se enfrentaban a los hombres armados, sino que también luchaban contra secretos más profundos que amenazaban con devorarlos. En ese instante, otra figura emergió del caos. Una mujer con un aire familiar, casi como un espectro. Valentina, no te dejes llevar por lo que dice Mauro. Tú eres más que su legado. Eres tu propia persona. Era la madre de Valentina. Surgió de las sombras como un rayo, sabiendo más sobre el pasado de lo que todos imaginaban. ¿Mamá? Valentina balbuceó, la incredulidad en sus ojos. El cuarto crepitaba con peligro y sorpresas. ¿Qué más guardaba el destino para ellos? Harrison sintió que todo se deshacía en cuestión de segundos, y la verdad brotaba como una marea oscura. Cada rincón, repleto de murmullos, secretos y traiciones, aguardaba el desenlace. Con los ojos de Mauro en ellos, Harrison comprendió que el verdadero peligro aún no había aparecido. ¿Qué más significaba esto para Valentina? La pregunta flotaba en el aire como un eco inquietante. ¿Podrían enfrentar un legado que parecía estar repleto de trampas, mentiras y verdades dolorosas? ¿Qué decisiones tomarían juntos? Todo lo que sabían podía cambiar en un instante. Harrison sintió el aire pesado, como si miles de ojos lo miraran. Valentina, su Valentina, retrocedía ante Mauro, como si cada palabra que él decía la atravesara. La confusión la envolvía mientras murmullo tras murmullo llenaba la habitación. Pero algo más estaba a punto de estallar. De repente, el caos estalló de nuevo. Un chasquido seco. Resonó como un disparo. Con un grito de horror, Harrison se giró, justo a tiempo para ver a uno de los hombres armados de Mauro caer al suelo. Un charco de sangre brotando de su pecho. Los gritos llenaron el aire, y Valentina, paralizada, cubrió su boca con las manos. Las balas volaban como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. «Es una emboscada», alguien gritó, y las sombras se movieron por la habitación. Mauro desapareció detrás de un muro de caos, buscando refugio, mientras Harrison se lanzaba hacia Valentina, su corazón martillando en su pecho. «Necesitamos salir de aquí, ahora». Harrison la tomó del brazo, arrastrando a Valentina hacia la puerta trasera. Pero antes de que pudieran escapar, una sombra emergió del polvo. Era su madre, la figura que habían creído perdida en el tiempo. Tenía una mirada dura, pero en sus ojos ardía algo más que miedo. Era determinación y secretos añejos. «Detente», bramó, su voz resonando en la confusión. «Tú no sabes lo que está pasando aquí, Valentina. Tú no eres quien piensas que eres». Los ojos de Valentina se abrieron de par en par.
pero Harrison sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Cómo podía su madre, decidida a encontrarla, decirle eso justo en medio de esta locura? ¿Qué más había ocultado? ¿Qué quieres decir con que no soy quien pienso que soy? Valentina tartamudeó confundida. Siempre he sido Rosa. Pero justo entonces otro disparo resonó. Esta vez el sonido fue seguido por un grito desgarrador. Harrison se dio vuelta, los ojos aterrorizados, solo para ver a un hombre de rostro familiar caer al suelo, la vida apagándose de su mirada. Carlos, el amor perdido de Valentina, pero también su verdugo. El tiempo se detuvo por un instante. Valentina quedó paralizada. «¡Carlos!», gritó, el eco de su dolor llenando el ambiente. En un giro inesperado, Valentina corrió hacia su ex, sus sentimientos y su lealtad desgarrándose en 1000 pedazos. «Tú no puedes, no estuvo bien». La escena se transformó en un circo de confusión. Harrison se sintió desgarrado, obligado a elegir entre la mujer que empezaba a amar y el horror que ahora llenaba la habitación. Los hombres de Mauro se retiraron, temerosos, como si un poder desconocido hubiera entrado en la refriega. Harrison no podía dejar que eso fuera el final. «Valentina, nunca debiste venir aquí», mientras una nueva figura emergía del polvo, una mujer que parecía ser un reflejo de Valentina, pero con una chispa de maldad en su mirada. «Hola, hermana», dijo la mujer con una voz suave, pero venenosamente cargada de resentimiento. «Lamento que tengas que enterarte así. Pero sí, Valentina, yo soy la verdadera Valentina. Y tú, querida, eres solo una copia barata». El aire se congeló. Todo lo que Harrison había creído, todo lo que había comenzado a entender, se desmoronó como un castillo de naipes. Valentina arrugó su cara, como si cada palabra fuera un puñetazo al corazón. «¿Quién eres tú? Eres la primera entre nosotras, pero yo soy la que podrá reclamar el legado que heredamos. Tu madre me ha mantenido oculta, y al parecer es hora de que sepas la verdad. Pero primero debemos salir de aquí», dijo la mujer, mirando a Harrison, quien sentía que la tierra se abría bajo sus pies. Harrison miró a Valentina, confundido, paralizado. La revelación lo había dejado temblando. ¿Quién realmente era? ¿Qué era este legado? ¿Y por qué la madre de Valentina había mantenido todo en secreto? Se volvió un rompecabezas imposible. Las palabras copia, barata, resonaban en su mente. ¿Era Valentina una impostora? ¿Quién era ella realmente? La pregunta pesaba en el aire, mientras el caos se intensificaba y el futuro se tornaba incierto. Sin embargo, con el caos creciendo a su alrededor, Harrison sabía que aún había más secretos por descubrir. ¿Qué pasaría ahora? La sensación de que todo podía cambiar en un instante se volvió aplastante. Harrison sintió que el aire se volvía denso, como si cada palabra que Mauro pronunciara estuviera pesada con la incertidumbre. «Tú eres la clave», había dicho. Pero algo en el tono de Mauro sonaba a manipulación, y Harrison no podía dejar de pensar en las evidentemente tensas conexiones que giraban en torno a Valentina. Las luces intermitentes de sirenas empezaron a lucir afuera, provocando un destello inquietante que se deslizaba por las paredes. Todo parecía sostenerse al borde de una explosión inminente. «Necesitamos irnos de aquí, ahora», gritó Harrison, sintiendo que el tiempo se les acababa. Valentina miró a Mauro y a su madre, sus ojos llenos de miedo y confusión. «¿Qué está pasando? No entiendo nada». En ese instante, las puertas de la habitación se rompieron violentamente y grupos de hombres armados, diferentes a los que ya estaban en la habitación, entraron disparando. Era un mar de caos.
Valentina se lanzó hacia Harrison, quien rápidamente la protegió, empujándola detrás de él. ¡Corre! ¡Esto no es seguro! El sonido de balas y gritos se mezclaba. Valentina miró a su madre, que parecía paralizada. Mauro resbaló detrás de un muro de escombros, mientras las sombras acechaban su entorno. Pero antes de que Harrison pudiera mover un dedo, un grito desgarrador brotó por encima del caos. «Valentina, ellos vienen a buscarme». Era Carlos, desgarrado, con una herida prominente en el hombro, quien tambaleándose se acercó a ella. «Tengo que decirte, hay algo que no sabes de nosotros». Harrison sintió un nudo en el estómago mientras el mundo que lo rodeaba se convertía en un caos ensordecedor. «No, Carlos, no es ahora», gritó Valentina, pero ya era demasiado tarde. Con un giro casi cinematográfico, la madre de Valentina se adelantó, ardían con una mezcla de furia y tristeza. «Carlos, dímelo ahora». Eso fue lo que le costó permanecer en pie. Con cada palabra que salía de su boca, su historia se desmantelaba, revelando un pasado que valía millones. Carlos respiró hondo, como si ese fuera su último aliento. «Tu verdadero nombre nunca ha sido Rosa. Tú eres Valentina Pérez, la hija de un narcotraficante. Y tú, madre, lo sabías. Tu padre no murió en el fuego. Te escondieron por un motivo, y yo soy parte de tu familia». El tiempo se detuvo. La habitación se llenó de murmullos y gemidos de incredulidad. Valentina se detuvo en seco, los ojos desorbitados, como si la tierra se hubiera desvanecido bajo sus pies. Harrison también se sintió abrumado. ¿Estaba Carlos hablándole a ella? ¿Era posible que todo lo que creía conocer sobre Valentina fuera una mentira? Las revelaciones llovían sobre ellos como rocas afiladas. «Carlos, basta», exigió Mauro. Pero la verdad ya había salido. Las sombras de la habitación parecieron acercarse, como si el propio pasado estuviera reclamando a sus hijos. La habitación estalló en caos, miradas cruzadas, confusión y miedo. Harrison sintió como si el aire fuera cortante, y el pánico comenzaba a apoderarse de él. Entonces, un grito desgarrador resonó. «¡Es cierto!». La mujer que se había presentado como la madre de Valentina alzó la voz, claros destellos de lágrimas en sus ojos. «Tu padre estaba involucrado en todo esto. Él hizo cosas horribles, y yo lo oculté». Las palabras se arrastraban por el aire cargado de dolor y rencor. Valentina, incapaz de soportar el peso de la verdad, se desmayó. Sus rodillas se aflojaron mientras caía al suelo. Harrison se lanzó a su lado, pero en ese instante un estallido violento resonó nuevamente. Una explosión sacudió las paredes y el aire se llenó de escombros. Todo se desmoronaba, y el caos se apoderaba de ellos. Mientras el polvo cubría todo a su alrededor, la verdad se hacía añicos, y Harrison sintió que el mundo se desvanecía. Las relaciones, las revelaciones, todo parecía volverse un juego mortal, donde nadie estaba a salvo. Pero justo aquí, en medio de este horror, un alto hombre de pie en el marco de la puerta pronunció una frase que sellaría su destino. «Dejen todo. No estamos buscando a Valentina. Estamos detrás de su madre. Ella tiene lo que queremos». Harrison sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué significaba eso? ¿Era la madre de Valentina realmente la clave? Todo lo que habían pasado había sido solo un juego de piezas en un tablero que no conocían. El sudor empezó a correr por su frente, sintiendo que la verdadera amenaza apenas comenzaba a desvelarse. ¿Podrían salir de esta locura? Harrison sintió que el tiempo se detenía, mientras el aire se llenaba con el eco de la revelación de Carlos. «Ella tiene lo que queremos.
resonó en su mente como un trueno. La confusión llenó la habitación y un fuego ardía en sus ojos. Justo cuando parecía que todo iba a explotar, una sombra familiar se deslizó hacia ellos. La madre de Valentina, con el rostro igual de pálido que el de su hija, se interpuso en el camino. «No puedo dejar que te lleven», gritó. Pero en su voz había algo que sorprendió a todos, un destello de peligro que no esperaban. En un instante, el rostro de la madre se transformó. Una expresión de rabia contenida cruzó su rostro. «Son ellos los que deben temerme». Y en ese mismo momento, un ruido ensordecedor, un estallido que hizo temblar las paredes, como si el edificio entero estuviera a punto de desmoronarse. Las puertas traseras se estallaron y un grupo de hombres irrumpió, todos con armas en mano. Harrison instintivamente tomó la mano de Valentina y se lanzó al suelo, su corazón palpitando en su pecho. Pero mientras se escondían detrás de un viejo sofá, una sombra más apareció. Un hombre alto, con una mirada fría y calculadora. «Mauro, no te atrevas a hacer esto», gritó la madre de Valentina. Pero él sonrió de una manera que helaba la sangre. «La verdad ya salió a la luz, querida, y no puedes esconderte más». Un segundo después, el hombre levantó un arma, no hacia Valentina o su madre, sino hacia Carlos. «Juego. Y tú, Carlos, simplemente ni siquiera estás en la mesa. Has perdido tu valor». El disparo resonó como un trueno en la habitación. «¡No!», gritó Valentina con horror, mientras Harrison sentía que todo se desmoronaba. Carlos cayó al suelo, su rostro contorcido en una mueca de incredulidad. Pero lo que siguió hizo que el estómago de Harrison se hundiera y su piel se erizara. Carlos, mientras yacía herido, comenzó a reírse. Una risa maníaca. Pensaron que me había ido. Pero la verdad siempre encuentra la forma de regresar. Lentamente se levantó como si la herida no lo afectara. Su expresión transformada, sus ojos brillando con una ferocidad inquietante. «Soy más que un simple títere en este juego. Siempre lo he sido». De repente, el caos se volvió aún más intenso. Mauro apuntó hacia Carlos, mientras éste sonreía sin temor, su risa resonando en la sala. «Eres un juguete roto, Carlos. Te he superado. Valentina es mía, y tú solo serás un recuerdo». «¿Te crees tan astuto?», dijo Carlos. «Tu tiempo también se acaba». En un giro repentino, Carlos sacó un dispositivo de su bolsillo y lo presionó. El sonido de un pitido estridente resonó por toda la habitación, y un destello de luz estalló en un rincón. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Para Harrison, era como si estuvieran dentro de una película. La pantalla se tornó blanca y el aire se volvió pesado. Un estallido de energía lo envolvió por completo. Caos. La visión se volvía borrosa mientras el ruido aumentaba. ¿Qué estaba pasando? Cuando la luz finalmente se disipó, Harrison se encontró en un lugar completamente diferente. Un escenario desconocido. La sala de combate, los hombres armados, todo había desaparecido. En su lugar había un antiguo salón, sombrío y lleno de polvo. Solo Valentina y su madre estaban a su lado. «¿Qué pasó?», murmuró Valentina, sus ojos llenos de miedo. Harrison la miró confundido. «No tengo idea», respondió. Pero al volver la vista, se dio cuenta de que Mauro no estaba, ni tampoco Carlos. En cambio, unas letras brillantes aparecieron en la pared. «Bienvenidos al verdadero juego», decía la inscripción. Y,
Una sensación de frío recorrió sus espinas. No tenían idea de lo que les esperaba. Todo lo que habían vivido era solo una pequeña parte de un juego mucho más grande. Un juego que estaba decidido a desenmascarar oscuros secretos y verdades aún más impactantes. Harrison sintió su corazón latir con fuerza. La tensión llenaba el aire. Valentina, ¿qué significa esto? Y en ese momento, un sonido resonante llenó el silencio. Una puerta se abrió a sus espaldas, revelando un camino oscuro que los invitaba a adentrarse en lo desconocido. ¿Tendrían el valor de seguir adelante? ¿O lo que encontrarían al otro lado cambiaría todo lo que creían acerca de ellos mismos y del mundo que los rodeaba? Harrison sintió el aire cargado de incertidumbre mientras miraba la inscripción en la pared. «Bienvenidos al verdadero juego», resonaba en su mente, creando un eco inquietante. La tensión se palpaba en el ambiente, tensa como un arco a punto de liberar su flecha. Valentina y su madre lo miraban con una mezcla de miedo y expectativa. Sin embargo, el silencio inquietante se rompió de repente. Un estruendo retumbó en la habitación. La puerta principal se empujó con fuerza, y un grupo de hombres armados avanzó, cada uno vestido con trajes oscuros y rostros cubiertos. Harrison sintió la adrenalina brotar en su cuerpo. «¡Corre!», gritó, empujando a Valentina hacia la salida. Pero su madre se quedó inmóvil, como si estuviera atrapada en una pesadilla. «No, no te vayas», suplicó. Los hombres empezaron a disparar, el sonido de las balas perforando el aire. Todo sucedía a una velocidad vertiginosa. Harrison tiró de Valentina hacia un rincón, mientras la habitación se concentraba en un caos de gritos. «¡Al suelo!», gritó uno de los atacantes, mientras Harrison y Valentina se agachaban, su corazón latiendo con fuerza. El caos era incontrolable, en un movimiento rápido. Valentina se vio obligada a enfrentarse a su madre, que parecía perder su compostura. «¡Mamá, sal! ¡Ellos vienen por ti!», gritó. Pero su madre solo tembló, como paralizada por el horror. Entonces, una figura apareció detrás de los atacantes. Era Mauro, y su sonrisa era como un rayo en medio de la tormenta. «Siempre supe que volverías, Valentina, pero no soy el verdadero enemigo. Ellos son solo peones en un juego mucho más grande». La confusión se apoderó del ambiente. Cada palabra cortaba como un cuchillo. «¿Qué quieres decir?», Valentina preguntó, su voz temblando. Pero antes de que Mauro pudiera responder, una explosión hizo que las paredes temblaran. Un grito desgarrador llenó el aire. Harrison sintió que su mundo se desvanecía. Cuando el polvo se despejó, el caos se había transformado en algo completamente diferente. En lugar de rifles y sombras, un nuevo grupo de hombres apareció, liderado por una mujer fuerte, con un aura intimidante. Sus ojos brillaban con una determinación ardiente. «¡Basta!», gritó. Y todos quedaron en silencio, incluso Mauro. «He venido a llevarme lo que es mío». Valentina miró a su madre con una mezcla de sorpresa y horror. «¿Quién es ella?», preguntó. «Ella es tu hermana». La madre de Valentina susurró, casi como un secreto. Las palabras cayeron como un ladrillo en el pecho de Harrison. «Tú tienes una hermana». La revelación parecía desbordar toda lógica. Valentina, atónita, retrocedió. «¿Por qué no me lo dijiste?». Valentina gritó su voz, temblando de incredulidad. El rostro de su madre se tornó sombrío. «Era por tu seguridad. Había tanto en juego». Sin embargo, antes de que pudieran procesarlo todo, los hombres que habían asaltado la habitación comenzaron a retroceder. La mujer dio un paso adelante y, con una agilidad feroz,
desarmó a uno de los atacantes. El juego ha cambiado, Mauro. La verdad es que ninguno de ustedes sabe con quién juegan. Valentina contemplaba a su hermana, la sensación de traición y confusión invadiéndola como un huracán. La mujer extendió su mano hacia Valentina. Sé la verdad, eres más fuerte de lo que te han dejado creer. Vamos a terminar esto juntas. Harrison observaba, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Valentina tenía una hermana? ¿Qué significaba eso para ellos? Algo albergaba la mujer que la conectaba de una manera que hasta ahora nunca había imaginado. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, una nueva conexión se formaba en la bruma de los secretos. Todo en la habitación cambió. Las balas dejaron de sonar. El aire se volvió eléctrico y la mirada de Valentina se llenó de determinación. Harrison no sabía si alegrarse o temer. Los lazos se volvían más complejos, cruzados como hilos en una telaraña mortal. La pregunta gravita: ¿podrían enfrentar juntos a los demonios que habían estado acechándolos? Y mientras la mujer se acercaba más, la revelación sobre el legado familiar volvió a girar. La tensión subió, mientras el futuro se tornaba incierto. ¿Qué más secretos se esconderían bajo la superficie? El aire era denso, y el peligro estaba lejos de disiparse. El aire se sentía tenso, como si algo grande estuviera a punto de estallar. Harrison no podía dejar de mirar a Valentina y a su madre, ahora revelada como parte de la misma familia. Las palabras se enredaban en su mente, mientras la habitación se llenaba de murmullos y miradas de sorpresa. Valentina, con sus ojos llenos de confusión, parecía querer entender cada palabra, cada secreto que había sido mantenido en las sombras. «Escucha, Valentina», comenzó la madre. «He hecho cosas para protegerte. Nunca quise que te pusieras en peligro». Pero Valentina no podía procesar nada. Su mente giraba como una tormenta y el miedo la envolvía. Harrison sintió que el tiempo se detenía, mientras Mauro se movía lentamente hacia ellos. «Ustedes no entienden. Este juego ha ido más allá de lo que imaginan. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar». Su voz era como un eco amenazante que reverberaba. La hermana de Valentina, con su mirada intensa, rodeó a su madre y se enfrentó a Mauro. «Dímelo todo. ¿Qué estás ocultando?» La atmósfera se volvía más pesada con cada palabra. Justo entonces, un estruendo oscuro resonó. Las luces parpadearon y un grito desgarrador cortó el aire. De la penumbra, un hombre con un abrigo largo y oscuro apareció, empujando a otros a su paso. Una peligrosa sonrisa se dibujó en su rostro. «He estado esperando este momento», dijo, mirando fijamente a la madre de Valentina. Harrison sintió que su corazón se detenía. ¿Quién era este hombre? Con un movimiento rápido, se acercó, poniendo sus ojos astutos sobre Valentina. «Eres más valiosa de lo que piensas. Tu madre siempre lo supo». Valentina retrocedió, el pánico llenando su expresión. «¿Qué quieres decir?» «Había algo que tu padre ansiaba, algo que él creía que tú tenías». El hombre hizo una pausa, disfrutando de la incertidumbre. «Y ahora, él está muerto. Pero tú sigues siendo la respuesta a sus problemas». El aire se volvió helado y el silencio se apoderó de la habitación. El viejo dolor de la madre de Valentina se mostraba en su rostro. Sus ojos, llenos de lágrimas, parecían hablar sin palabras. «No, no puedes estar hablando en serio». Harrison se acercó a Valentina, tratando de protegerla. «¿Qué es lo que estás diciendo?» El hombre sonrió, pero sus ojos no mostraban alegría,
solo un vacío inquietante. ¿Crees que la defensa de tu madre fue solo amor? No, era estrategia. Todo se trataba de poder. Y ahora el poder está en tus manos, Valentina. ¿Qué otro secreto has estado escondiendo? La pregunta de Valentina era un disparo en el aire. Harrison pensó que podía ver cómo su madre se encogía, como si cada palabra retumbara en sus huesos. La tensión aumentaba a un nivel insoportable. De repente, el hombre sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo sostuvo en alto. Basta de juegos. Ahora tú tienes que elegir, tu familia o tu vida. La mirada de Valentina ardía. Una lucha interna entre el amor y el conflicto. Mientras todos mantenían la respiración, una explosión espega detrás de ellos. Una parte de la pared se derrumbó, lanzando polvo y escombros. «¡Salgan ahora!», gritó Harrison tomando la mano de Valentina. Pero antes de que pudieran reaccionar, el hombre disparó el dispositivo y una sombra se cernió sobre ellos, como si el edificio entero estuviera a punto de colapsar. Valentina gritó, pero en medio del caos, el comentario de Mauro resonó en la mente de Harrison. La verdad puede ser más devastadora que cualquier bala. En ese momento, la realidad se desmoronaba y la luz del día se desvanecía, dejando solo oscuridad. Harrison sintió el pánico elevarse y pregunta se ahogaba en su garganta. ¿Qué harían ahora cuando la vida que conocían estaba a punto de desmoronarse? El tiempo pareció congelarse. Harrison sintió cómo el pánico se apoderaba de su pecho, mientras la habitación estallaba en confusión. Valentina, más que nunca, parecía perdida entre sombras y revelaciones. El rostro de Mauro mostraba una mezcla de satisfacción y desprecio, y el caos a su alrededor no hacía más que aumentar. «¡Mamá!», gritó Valentina, su voz resonando con desesperación. Pero la madre, en un acto de desesperación, se abalanzó hacia la figura encapuchada, protegiéndola como si fuera un escudo ante la tormenta. «No los dejes acercarse a ella, no lo permitiré». En medio de la explosión de adrenalina, Harrison tomó la mano de Valentina, tratando de anclarla a la realidad. «Debemos salir de aquí ahora». Pero el sudor corría por su frente, y el tiempo parecía un enemigo implacable. Justo entonces, una estela de luces y ruido irrumpió desde el exterior. Una explosión deslumbrante iluminó la habitación, haciendo que todos se volvieran hacia la fuente de caos. Harrison pudo ver la mirada de horror en los ojos de Valentina. «¡Carlos!», exclamó, pero el eco de su nombre se perdió en el tumulto. «Todo esto es una trampa», murmuró la madre de Valentina, cubriéndose con el cuerpo de su hija, como una leona enfurecida que protege a su cría. Harrison sintió que el estómago se le encogía al ver a Valentina enfrentarse a su madre, a la vez admirando su valentía y temiendo por su vida. «Lo que está en juego es más grande de lo que podemos imaginar», dijo Mauro, acercándose con aires de superioridad. «No hay salida. Este juego no termina aquí. Se ha convertido en una guerra». Con un último grito, un estruendo ensordecedor sacudió el edificio. Fragmentos volaron por todas partes, y Harrison, instintivamente, envolvió a Valentina en sus brazos. El polvo y el caos parecían consumirlos. El tiempo se sentía extraño, como si estuvieran atrapados en un giro oscuro de la realidad. Esa fue la chispa que necesitó Valentina. En un instante, sus ojos brillaron con determinación. «No tengo miedo de mi pasado», gritó, y en ese momento algo dentro de ella se despertó. «Soy más fuerte que todo esto, y yo elijo quién soy». La madre, con lágrimas en los ojos y una mueca de orgullo, asintió. «Eso es correcto, hija. Juntas somos imbatibles». La intersección de sus destinos dejó una huella imborrable en la habitación. La esperanza brillaba como un faro en medio de la oscuridad. Harrison sintió que la fuerza de Valentina lo envolvía.
Vamos a luchar. Este es nuestro momento, exclamó, tomando su mano. Juntos, aunados por una verdad que resonaba a través de cada fibra de su ser, se enfrentaron a Mauro y a los hombres que intentaban destruir su futuro. Pero el conflicto no estaba terminado. Mauro, herido, dejó escapar una risa llena de ira y resentimiento. Este es solo el comienzo. Siempre habrá enemigos al acecho. De repente, otras figuras emergieron de las sombras. Aliados inesperados, amigos de Valentina que habían estado ocultos. «Es hora de la redención», gritó uno de ellos, un viejo compañero de su pasado que había luchado en la misma batalla. La sala se llenó de energía mientras los bandos se enfrentaban. En medio de los disparos y la lucha, la madre de Valentina retiró su abrigo y reveló un dispositivo. «Ya es suficiente», dijo en un tono firme. «Jugar con el pasado tiene consecuencias». Pulsó un botón y el lugar se sacudió nuevamente. Las paredes comenzaron a crujir. Harrison se sintió atrapado, pero Valentina estaba al lado de él, más decidida que nunca. «No es solo sobre mí, es sobre todos nosotros», dijo. Y mientras un destello de luz llenaba la sala, el futuro de todos colisionó en un solo momento. Con una fuerza que ni ellos entendían, escaparon hacia la salida, dejando atrás el caos y la oscuridad. Corrieron hacia la luz, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Siempre habrá sombras. «Pero hemos tomado la decisión de ser luz», concluyó Valentina, mientras Harrison apretaba su mano con fuerza. Los dos se miraron, la determinación brillando en sus ojos. La batalla había sido solo una fracción de lo que les esperaba. Pero juntos sabían que podían enfrentar cualquier cosa. Y así, mientras se adentraban en la claridad del nuevo día, la historia continuaba. «Antes de terminar, tengo que pedirte algo importante. Tienes que suscribirte ya al canal. No quiero que te pierdas ninguna de las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que nuestros relatos lleguen a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que sucederá a continuación. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.